Hola estimados estudiantes, en el presente video les voy a explicar a través de dos ejemplos cómo encontrar la función inversa de una función lineal, lo cual les va a servir de apoyo para realizar la tarea número 7, la que tiene que ver exactamente con lo mismo que voy a explicar en estos ejemplos. Comencemos. Ejemplo 1 dice, determina la función inversa de f de x es igual a 2x. En otras palabras, en palabras simples, es invertir esto. Ya es invertir esta expresión que está acá. Para eso vamos a seguir el siguiente procedimiento que yo le ordené en algunos pasitos. Entonces, paso 1 dice, se debe despejar x en función de y. Recordar que f de x, como acá está en la esquinita, es lo mismo que el y. Entonces, ya no voy a escribir f de x, sino que voy a escribir y. Es igual a 2x. O sea, esta expresión es lo mismo que esto que está acá. ¿Ya? Simplemente es para poder hacer el despeje de las variables. Ya, entonces, como debo despejar x en función de y, es decir, el x hay que dejarlo solito, eso es lo que quiere decir. Lo primero que hay que hacer acá es sacar este 2. Para sacarlo se divide por 2. Al dividir por 2 aquí queda un x y el y queda dividido por 2. Y ahí quedó despejada la función x en función del y. Esto se reordena, es decir, se cambia de posición nomás y quedaría así. Aquí está despejada la función x en función de y. ¿Ya? Ese sería el paso 1. Y el paso 2 es cambiar las variables. Es decir, la x colocarla en el lugar de la y y la y colocarla en el lugar de la x. Entonces, como esta es la expresión que tuvimos en el paso anterior, se cambian las variables. Es decir, x se reemplaza por y e y se reemplaza por el x. Quedaría de esta forma. Y esta expresión corresponde a la inversa. Y esto ya se escribe de forma más formal, podríamos llamar, que sería esta expresión, donde en el video anterior dijimos que esto significa función inversa de f de x. Entonces, esta expresión es la inversa de la función original, que era 2x. Eso es calcular o determinar, mejor dicho, la función inversa de una función lineal como la que coloca acá en el ejemplo 1. Ahora, para verificar que efectivamente es la inversa, uno lo puede representar de forma gráfica. Es decir, graficar esta función en el plano y graficar esta función. Veamos cómo queda. Aquí está representado, que sería como el paso 3, la verificación. La recta verde corresponde a la función original y la recta rosada corresponde a la función inversa. Esta línea punteada podríamos llamarle simetría, es decir, que la recta rosada y la recta verde son simétricas con respecto a este eje. Que a todo esto este eje corresponde a la función identidad, y es igual a x, ¿ya? Igual es una función. Entonces, cada vez que yo tenga funciones lineales donde ocurra esto, de que la función original con su función inversa tengan esta forma, y entre medio pase la función identidad, que es el eje de simetría, quiere decir que efectivamente la función sí tiene inversa y es la que se representa gráficamente. Eso es comprobarlo desde el punto de vista gráfico. Y para eso ustedes lo van a tener que hacer. Pueden utilizar el GeoGebra, la calculadora gráfica que tienen, o pueden hacerlo manual. Yo les recomiendo el GeoGebra para hacerlo más, digamos, más bonito y que mejor hecho los gráficos. Lo pueden hacer sin ningún problema. Ya, ese sería el ejemplo 1. Vamos al ejemplo número 2. Aquí ya parece un poquito más compleja la función, pero igual es una función lineal. F de x igual a un medio de x más 6. Entonces, ¿cuál sería el paso 1? Despejar x en función de y. Entonces hace lo mismo, se reemplaza el f de x por el y y vamos a ir despejando para dejar el x solito. Entonces lo primero aquí es restar 6, desaparece, aquí no hay nada, desaparece, pero se despeja restando, y menos 6. Luego, ¿cómo eliminamos el 1 medio? ¿Cómo lo despejamos de acá? Bueno, se multiplica por 2. Porque multiplicar por 2 se simplifica acá y quedaría un x, o que es lo mismo que x. Y este 2, al multiplicar al lado izquierdo, quedaría 2y, y 6 negativo por 2 es menos 12. Ahí quedaría despejado x en función de y. Y si lo ordenamos, cambiamos de posición nomás, quedaría de esta forma. Y el paso siguiente, como lo hicimos en el ejemplo 1, es cambiar la variable. Es decir, la x
reemplazarla por la y la y reemplazarla por el x. ¿Ya? Donde quedaría la expresión y es igual a 2x menos 12. Finalmente, el y lo reemplazamos por la simbología de la función inversa y esta sería la expresión que corresponde a la función inversa de la función original que nos plantearon en el ejemplo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer desde el punto de vista algebraico. Y el paso final, como lo hicimos anteriormente, es verificarlo de forma gráfica, es decir, hacer el gráfico de esta función, hacer el gráfico de esta otra función y ver si son simétricas. Aquí está la representación. La gráfica verde, o la recta verde mejor dicho, corresponde a la gráfica de esta función y la rosada a la de su inversa. Y si se dan cuenta, la recta segmentada en la función identidad es el eje de simetría y se comprueba que ambas son simétricas. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa simétrico? Significa que un punto de la recta rosada al eje de simetría, o la distancia mejor dicho, va a ser la misma que de ese punto al eje, o perdona, a la recta verde. ¿Ya? Van a estar siempre a la misma distancia. Son simétricas, es como un espejo. ¿Ya? Eso significa la simetría. Bien, estimados estudiantes, espero que estos ejemplos les sirvan de ayuda, de apoyo, de aclararlo. Los pueden revisar las veces que quieran. Y si existen dudas, que lo más probable que puedan existir, consúltenme a mi correo o al Instagram. Siempre estaré atento para responder sus dudas. Espero que puedan resolver las actividades, que estén bien. Muchas gracias.